¿Sí ya me pueden ver? Sí. Ok, perfecto. Voy a dejar algunos momentos la cámara prendida y en algunos otros la voy a apagar, ¿vale? Nada más para algunas cuestiones. Entonces, muy bien, pregunta, ¿cómo les fue con su tarea? ¿Qué aprendieron? Cuéntenme. Adelante, tiene la mano levantada Miriam. Hola, Si no, profe. mande. Hola, buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que no me pude conectar la clase pasada y apenas voy a dar mi justificante, por si no sé qué pasó, todo eso. Ok, recuerden que las clases se graban, entonces les pegué el link en el apartado de noticias, ahorita les voy a enseñar en dónde está, para que también ustedes si tienen ese tipo de complicaciones, la puedan checar y no tengan ahí ese inconveniente. Sí, recuerden que pues sí, lo ideal es que estén conectados en las clases así de forma sincrónica, es decir, ahorita, pero cualquier cosa, cualquier motivo, pues también está la grabación, ¿vale? Entonces, lo que les dejé de tarea fue que ustedes investigaran unas cosas que básicamente se resumen en el esquema que les estoy presentando. Voy a apagar tanto mi cámara para que llegue mejor la señal. No sé si ya se ve. ¿Se ve o se ve todavía negro? ¿Alguien me podría decir, se ve o solo se ve la pantalla negra? ¿O no se ve nada? Se ve la pantalla Se ve negra. nada. Se ve negro. Ok, muy bien. Lo vuelvo a compartir. No, ¿verdad? Rayos, rayos. A ver, espérenme tantito. Ya se ve, ¿verdad? Ya se ve, profe. Ok. Sí, prácticamente su tarea queda resumida en esta imagen que les estoy presentando, que nos habla precisamente de las áreas del cerebro, sí, de los lóbulos como tal y precisamente las cuestiones que están checando. A lo mejor voy a tratar de cambiarme de señal, a ver si me deja para tener una señal un poco más amplia y que se pueda ver mejor, ¿vale? Entonces a lo mejor se pueda quitar un poquito la pantalla, pero pues ahorita se restablece. Pero vamos a darnos cuenta que precisamente cada lóbulo del cerebro pertenece a ciertas partes de nuestro cerebro, ciertos movimientos o ciertos aspectos que podemos tener, ¿vale? Por ejemplo, en el área en el lóbulo frontal vamos a tener el movimiento, la resolución de problemas, la concentración, el pensamiento, el comportamiento y también parte de lo que es nuestra personalidad, ¿vale? Entonces la vamos a encontrar ahí. También tenemos algo que se llama el área de Broca, ¿vale? El área de Broca es precisamente ese espacio entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal que nos va a permitir precisamente el habla. ¿Ya la identificaron? Sí, profe. Control de los músculos voluntarios. Recuerden que los músculos voluntarios son aquellos músculos que nosotros podemos controlar a nuestra disposición, ¿vale? Entonces estos músculos voluntarios es como yo me quiero mover, ¿sí? Hay personas que pueden recibir un golpe prácticamente en la parte superior de la cabeza y van a perder por algunos momentos la movilidad, entonces también por eso es importante protegerla. Nos vamos a ir al lóbulo parietal. El lóbulo parietal también se va a dividir en dos partes, por así decirlo. En la parte superior tenemos el área sensorial, ¿vale? En el área sensorial, que es lo importante tener en cuenta, que vamos a poder encontrar precisamente todas las sensaciones que tenemos, sobre todo nuestra piel. Es decir, la parte de la temperatura, la presión e incluso el dolor. ¿Saben a qué se refiere la parte de la presión?
Es muy sencillo, simplemente cuando agarramos a alguien y siente esa presión. Incluso ustedes pues tóquense la mano, presionen una parte de su cuerpo y van a encontrar esa parte de presión. ¿Vale? También vamos a encontrar en el lóbulo parietal la cuestión de las sensaciones, ¿sí? Es decir, todo lo que tiene que ver con los 5 sentidos, porque recuerden que la sensación no solamente es sentir, también puede ser incluso escuchar, ¿vale? La parte también una amplia del lenguaje, de la percepción, que más adelante la vamos a estar viendo, si no me recuerdo, la siguiente semana. También de la conciencia corporal y la atención. ¿Alguien sabe a qué se refiere la conciencia corporal? ¿Alguien la ha escuchado? ¿Sabe a qué se refiere? Bueno, Bueno, ¿van adelante? disculpe, una pregunta. A mi grupo, los de Psicología 1, recientemente entramos a clases presenciales, entonces mis compañeros y yo no estuvimos en sus clases anteriores. Ok, solo fue una clase anterior. Recuerden que esta materia la estamos viendo una vez a la semana, los días viernes de 10 a 11. ¿Vale? Sí, pero apenas ayer nos dio el mensaje la maestra Laura de entrar a estas clases. ¿De qué campus eres, perdón? De UNEA, Chihuahua. Hola, Chihuahua. No te preocupes, de hecho apenas vamos iniciando. Sí, entonces la grabación ahorita se las enseñan dónde está para que también no se pierdan. Les dije una pequeña tarea, sí. Voy a explicar esto, ¿vale? Para también todos los que son nuevos no tengan ninguna situación ahí. Sí, las Sí. tareas obligatorias que hay en plataforma son únicamente los 2 proyectos que ahí aparecen. Sí, sin embargo, les estoy dejando unas tareas extra para complementar la información del tema. ¿Ok? La materia es una materia muy compleja, muy extensa, que realmente si es poco, solo destinarle 1 hora a la semana. Entonces, de ahí que les estoy dejando algunas tareas que voy a considerar para calificación de su proyecto, ¿vale? Entonces, la tarea ya se cerró. Con esto, ¿a qué voy? De que pues algunos tal vez por complicaciones de que es la segunda semana de trabajo, no les hayan pasado la cuenta o cualquier cosa, voy a volver a habilitar la tarea para que la puedan hacer, ¿vale? Y no va a haber ninguna complicación, pero sí es necesario que las vayan haciendo poco a poco, ¿vale? Y no te preocupes, Braulio, ahorita les enseño en dónde está el apartado de la grabación pasada para que también no tengan ningún inconveniente y puedan entrar, ¿vale? ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Tiene Sí, la sí queda mano claro. levantada. Ok, muy bien. Tiene la mano levantada María Fernanda. Adelante. Sí, buenos días, profe. Era respondiendo a su pregunta de la conciencia, Ajá. de los movimientos. ¿Cómo dijo? Perdón. Conciencia corporal. Conciencia corporal. Bueno, según yo tengo entendido que son pues aquellos movimientos que hacemos conscientemente para poder como interactuar con nuestro entorno De hecho, y se van desarrollando pues desde que nacemos. claro, y de hecho tienes muchísima razón. Exactamente es eso. La conciencia corporal es saber dónde estoy y la dimensión incluso de mi propio cuerpo. ¿Sí? Pasa algo, y yo creo que a ustedes les pasó. Cuando somos adolescentes, nuestro cuerpo empieza a cambiar y empieza a crecer y tenemos un poco de esa disociación de nuestra conciencia corporal porque tendemos a tropezarnos, a tirar cosas simplemente porque nuestro cuerpo empieza a extenderse, aunque sea unos milímetros muy, muy cortos, pero se empieza a extender y también hace que tengamos torpeza de movimientos en lo que nos adaptamos al nuevo tamaño de nuestro cuerpo, ¿vale? Pero eso se refiere a la conciencia corporal, que yo sepa dónde estoy, la distancia que puedo tener, incluso en las escaleras, ¿no? Si nosotros estamos subiendo unas escaleras y nos las suben 1 milímetro, también puede ocasionarnos un accidente en algunas ocasiones si es que no tenemos bien desarrollada esta conciencia, ¿vale? Entonces la conciencia corporal se refiere precisamente a identificar dónde estoy y las dimensiones de mi cuerpo, ¿vale? Entonces esto lo vamos a estar encontrando precisamente en el lóbulo parietal, ¿sí?
algo muy importante, nos vamos a ir a la parte de abajo. Ahorita les voy a poner la pantalla, es que se me desconectó la compu. Sí, vamos a tener el lóbulo temporal. El lóbulo temporal va a estar muy a la altura precisamente del oído. Nosotros, para que podamos aprender a hablar, lo vamos a hacer primero a través de lo que escuchamos. Por eso personas que tienen complicaciones en el oído por alguna malformación o por alguna desconexión del cerebro y que no escuchan, va a ser difícil que hablen, porque nosotros tenemos que aprender primero a escuchar y después a la formulación de las preguntas, ¿vale? Para que no tengamos ahí ningún inconveniente. Ok, creo que ya voy a volver a poder compartir. Ahorita se las comparto otra vez esta misma imagen. Sí, y vamos a irnos con vamos a checar en el lóbulo temporal, que va a ser el encargado de la audición, el lenguaje y la memoria. Que hay que entender, que más adelante lo vamos a también ver, que va a haber distintos tipos de memoria, pero también va a ser muy importante para todos la memoria que podamos tener precisamente a través de la audición, porque precisamente unas partes que forman precisamente nuestra inteligencia es el lenguaje, ¿vale? Entonces por eso va a ser bien importante. ¿Ok? Y en la parte que se ve en el esquema que les estoy presentando, que es en color verde, tenemos al lóbulo occipital, ¿sí? Eso está en la parte posterior de nuestra cabeza, ¿sí? Bien en la parte de atrás. Y esta parte o este lóbulo se va a encargar de la visión y la percepción. Recuerden que nuestro cerebro está acomodado, por así decirlo, de forma contraria. Entonces, mis ojos están enfrente, pero la parte de mi cerebro que controla la visión está en la parte posterior. ¿Ok? Entonces, precisamente se va a encargar de la visión y de la percepción. Incluso la percepción tiene que ver no solo con cómo es que estoy viendo las cosas, sino también la dimensión de profundidad que pueden tener las cosas. ¿Sí? Es decir, qué tanto me tengo que estirar, qué tan profundos son algunas cosas, algunas cubetas, no sé, cualquier cosa que podamos ver, ¿vale? Y en la parte de la base del cerebro tenemos algo que se llama cerebelo, ¿vale? El cerebelo va a estar conectado también muy íntimamente con lo que es el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, ¿sí? Y nos va a ayudar a la cuestión de la postura, el equilibrio y también la coordinación de los movimientos, ¿ok? ¿Por qué se asocia esta parte? Porque también en algunas ocasiones cuando nosotros, no sé, si alguna vez han dado vueltas, se van a dar cuenta que pues también esto va a hacer que perdamos un poco el equilibrio, ¿vale? Y también no sé quién haya estado mucho tiempo acostado por cualquier situación, tal vez médica, incluso de flojera. Si se levantan muy rápido, ¿qué pasa? ¿Nos mareamos? Exacto, nos llegamos a marear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también el lóbulo temporal en lo que se ajusta, manda la señal al cerebelo de que nosotros estamos en cierta posición y pues también nos va a costar trabajo, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión de que precisamente ¿cómo se llama? Estamos de esa forma, ¿vale? Entonces, el cerebro, creo que no se ve otra vez, ¿verdad? Voy a volver a compartir. Entonces, el cerebro va a estar configurado precisamente de esa forma para entender que precisamente todas las partes de que lo conforman son importantes, tienen áreas específicas precisamente de trabajo o de acción que nos lleva a que nuestro cerebro trabaje de una forma pues articulada y bien organizada. ¿Sí? No se ve, ¿verdad? Ok, voy a hacer lo siguiente. Según yo estoy compartiendo, pero creo que sí hay problemas para que se vea. Entonces, voy a prender mi cámara de mi celular, pero lo voy a cambiar, ¿sí? Entonces, ahí se alcanzan a ver. Sí, ok. Voy a dejar de compartir porque voy a empezar a compartir a ver si se ve, porque precisamente la semana pasada les hablaba acerca de un caso. Sí, yo les decía que hubo un caso precisamente de una persona
sí, que tuvo un problema, un accidente con una barra de metal que se le incrustó en la cabeza. Entonces vamos a leer un poco precisamente de esta noticia, sí, para tener un poquito más claro lo que pasó ahí, ¿vale? Entonces, adelante, Lisa, tienes la mano levantada. Yo todavía sigo sin ver nada. Sí, no se está viendo, no sé por qué, creo que está lenta mi señal de internet. Entonces, les prendí mi cámara en mi dispositivo, en el celular, y ahí es donde estoy mostrando, pero de todos modos se los voy a leer, ¿vale? Gracias. Entonces, de nada, entonces el caso que les estoy mostrando es el caso de Phineas Gage, ¿vale? Entonces voy a leerlos para que lo puedan ver y de todos modos les paso el link para que después lo puedan ver con mayor detenimiento. Pero dice así: en el mes de septiembre de 1848, la vida de un joven capataz de la línea de ferrocarril dio un vuelco a partir de un terrible accidente laboral. En este momento su trabajo consistía en volar rocas con explosivos para permitir así el paso de las vías del tren, y necesitaba para ello colocar pólvora y arena dentro de un agujero perforado en la piedra. Phineas Gage, un caso de estudio. Lamentablemente, un error en el procedimiento hizo que cuando este obrero intentaba compactar la pólvora colocada en la cavidad utilizando una barra de metal, saltase una chispa. La explosión de la mezcla se produjo a escasos centímetros de la cara del joven y como resultado, la barra de metal de 1 metro de longitud y unos 3 centímetros de diámetro atravesó el cráneo antes de aterrizar a más de 20 metros de donde se encontraba inicialmente. ¿Eso qué nos quiere decir? Que básicamente Phineas Gage trabajaba precisamente en supervisar pues sí, la colocación de pólvora para hacer huecos y poder explotar las piedras, ¿vale? Entonces se provoca una chispa, sale una barra de metal volando y le perfora el cráneo, ¿vale? Entonces, creo que ya se empieza a ver, ¿vale? Entonces, precisamente vemos aquí unas imágenes de cómo es que le empieza más bien le perforó el cráneo y aparte de eso lo aventó 20 metros aproximadamente. Entonces, es un accidente que pues muchas personas tal vez no podrían sobrevivir, ¿sí? Phineas Gage, pues este era un hombre del obrero, recobró la conciencia unos minutos más tarde con un agujero que trazaba una diagonal desde una de sus mejillas hasta la parte superior de la cabeza, justo encima de la frente, ¿sí? Así como se ve en la imagen B, es prácticamente como salió, ¿vale? Gran parte de sus lóbulos frontales del cerebro se habían dejado de existir como tal. Sin embargo, Phineas Gage no solo sobrevivió a esta experiencia, sino que fue capaz de recobrar la mayor parte de sus habilidades mentales y pasó a la historia como uno de los casos más estudiados en los campos de la psicología, la medicina y las neurociencias. El doctor Harlow y el milagro médico. Casi todo lo que sabemos sobre Phineas Gage es lo que dejó documentado sobre él el doctor Harlow, el médico que lo trató. Este sanitario quedó fuertemente impresionado por el hecho de que Gage estuviese consciente y fuese capaz de hablar en el momento en que entró en su consulta. Pero lo más extraño que su paciente se recuperase a los pocos meses de haber llegado tras haber pasado una etapa de fiebres y delirios, tal vez provocados precisamente por una infección, pues por la barra de metal, ¿vale? En este modo, tras 10 semanas, las funciones del cerebrales de Gage parecían haberse recuperado casi automáticamente, como si los tejidos celulares del cerebro hubiesen sabido reorganizarse para compensar la ausencia de varios centímetros cúbicos del lóbulo frontal. Sin embargo, el doctor Harlow le llamó la atención otra cosa. Aunque objetivamente el capataz no parecía tener déficits intelectuales. ¿Saben a qué se refiere con un déficit intelectual? Adelante, Lisa. Que no sabe mucho, se podría decir. Algo así. Sí, una persona que tiene déficit cognitivo o déficit intelectual es que le cuesta mucho trabajo hacer algunas actividades. ¿Sí? Actividades que tal vez puedan ser sencillas como el habla, sumar, restar, contar, etc, etc.
¿vale? Entonces, una persona que llega a tener un accidente en el cerebro, pues regularmente se espera que tenga precisamente ese tipo de complicaciones y déficit cerebral, déficits mentales o cognitivos. Sin embargo, pues precisamente Phineas Gage no los presentaba. Entonces era pues lo curioso. Sin embargo, sí había una cuestión. Su personalidad parecía haber cambiado a raíz del accidente. Phineas Gage ya no era exactamente el mismo, ¿sí? Adelante, Carlos, creo que levantas en la mano. Ah, no, pero fue sin querer. Ah, no te preocupes, ¿vale? Entonces, precisamente es una cuestión muy interesante porque tal vez Phineas Gage no estaba teniendo ninguna complicación cognitiva, pero pues aún así su personalidad pues estaba cambiando, ¿sí? Era lo que el otro día les comentaba, ¿no? Que precisamente en algunas ocasiones pues nos podemos dar cuenta de que dónde podemos encontrar la conciencia de las personas, en dónde está, cómo es que precisamente una persona se puede llamar así como tal persona y tiene ciertas funciones y dónde se encuentra esto, ¿vale? Entonces, esto es algo que nosotros pues sí nos llama la atención porque precisamente dónde podemos decir que se encuentra, ¿no? A veces podemos decir que una parte del cerebro, pero exactamente en dónde está, algunos piensan que precisamente en el lóbulo frontal, que es prácticamente lo que le dañó a Phineas Gage, ¿vale? Entonces, sigo leyendo aquí, espérenme un tantito. Creo que ya voy a poder presentar más rápido. No sé. Sí. ¿Vale? Cuando Gage volvió a trabajar en la obra, el obrero mesurado y cordial que todos conocían había desaparecido para dar paso a una persona con mal genio, fácil de irritar, dado a los insultos, con propensión al derroche y con una visión muy cortoplacista de la vida. Es decir, todos nos vamos a morir, ya no hay que hacer nada. O sea, ya su personalidad pues era distinta. Era en general una persona impaciente e irreverente que se dejaba llevar por deseos fruto de un capricho que pensaba en poco en los demás. Pronto dejó de trabajar en la obra y pocos meses Phineas Gage pasó a trabajar en un museo en Barnum, exhibiéndose junto a una barra de metal que le había atravesado la cabeza. En unos años posteriores estuvo viviendo en Chile, donde trabajó como conductor de carruajes de caballos, hasta que regresó a los Estados Unidos sintiéndose deteriorado y algo enfermo. Allí le ocurrió los primeros ataques epilépticos que lo acompañarían hasta su muerte en 1860. Entonces vemos que precisamente Phineas Gage pues sí tuvo complicaciones, ¿no? Pero que estas complicaciones pues no afectaron básicamente su vida laboral, que la pudo seguir haciendo, pero su personalidad pues sí era distinta. Pregunta, ¿ustedes a qué creen que se deba esto? ¿Alguna idea? Perdón, maestro, ¿puedo repetir la pregunta, por favor? Claro, ¿a qué creen que se deba precisamente el cambio de personalidad de Phineas Gage? Adelante, Carlos. Pues porque, como decía que le había atravesado el cerebro, pues a lo mejor no tiene las mismas conexiones o como que algo debe de haberse alterado y eso cambió su personalidad, ¿no? Ok, muy bien, y qué bueno que hablas acerca de estas conexiones, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues las conexiones hacen que seamos lo que somos, ¿no? Joshua también tenía la mano levantada adelante. Pues no sé, yo digo que a raíz de este accidente, Ok, pero ¿qué crees que provocó ese accidente en su cerebro? O sea, sí, murió parte de su lóbulo frontal, pero ¿qué más le llevó a cabo? el daño que recibió, ¿no? Yo digo que no ha de ser el mismo después de sufrir eso. Ok, muy bien. Braulio también tiene la mano levantada. Tal vez cierto trauma que le generó el accidente que tuvo, que como que le dio cierta relevancia a que en algún momento moriremos y perdió cierta esperanza de lograr muchas cosas.
Ok, tal vez sí sería algo interesante. Ahorita vamos a ver las teorías que se desarrollaron. Y por último, remedios. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Ok, sí, también ese daño en los lóbulos, ¿vale? Entonces vamos a ver también por qué es importante, tanto los de psicología como los de educación, entender precisamente qué pasó con Phineas, ¿vale? Este pequeño episodio histórico es parada obligatoria en muchas carreras universitarias relacionadas con en el cerebro modificaban no solo capacidades cognitivas, sino aspectos de la psicología que pasó a ser otra persona, no ya a través de un proceso de aprendizaje o la autorreflexión, sino por un accidente muy concreto que modificó físicamente su cerebro. Recuerden que murió parte de su cerebro instantáneamente. Lo que se comprobó después pudo haber sido un ejemplo de cómo el cerebro se reorganiza para suplir sus carencias materiales producidas por la explosión a partir de los recursos más limitados de los que disponía, pero los efectos colaterales de estos se notaron en aspectos que se creía que no estaban tan sujetos al mundo material, por ejemplo, la memoria. ¿Vale? Entonces pierde parte de su memoria, pues también puede perder parte de su esencia o parte de su ser. Es lo que nos está explicando aquí. De algún modo, el accidente de la barra de metal sirvió para señalar las bases biológicas en las que se sustentan procesos psicológicos más bien abstractos, como la gestión de las emociones y la toma de decisiones. Además, el caso de Phineas Gage también sirvió para reforzar la hipótesis de que diferentes áreas del cerebro se ocupan de diferentes aspectos de la conducta. Es decir, no mi conducta la vamos a encontrar en una sola parte de mi cerebro, sino las vamos a poder encontrar en diferentes. Y también en algunas ocasiones el cerebro va a poder tomar funciones de algunas partes que dejaron de funcionar, ¿vale? Hoy en día se cree que es el posible caso del síndrome prefrontal, así se llama. Hoy en día se cree que el cambio de la personalidad de Phineas Gage pudo ser en realidad un ejemplo del síndrome originado por la alteración de las funciones de los lóbulos frontales. La zona frontal del cerebro tiene un importante papel a la hora de vincular motivaciones presentes a objetos futuros, lo cual incluye la posibilidad de situar las metas a largo plazo, la capacidad para renunciar a recompensas inmediatas en favor de proyectos más ambiciosos y la facultad para tener en cuenta las consecuencias de los propios actos tienen sobre la gente que nos rodea y en general la sociedad. Esto explicaría que el nuevo estilo de comportamiento de Phineas Gage que había sufrido el accidente con la barra de metal se parecía a aspectos, perdón, en algunos aspectos al repertorio de conductas establecidas en alguien con personalidad psicópata. Los psicópatas también parecen mostrar dinámicas de activación neuronal en los lóbulos frontales distintos al resto de la población, pero en el caso de Gage, esto estaría conducido por la reorganización de las neuronas. Y también otra precisamente explicación podría ser la siguiente. La idea de la lesión cerebral fue la causa fundamental del cambio de personalidad de Phineas, pues está muy extendida. Pero también hay una otra explicación alternativa que los cambios se debieron al impacto social que suponía estar desfigurado. Phineas cuando se recupera pues ya no queda exactamente igual, ya tiene algunas repercusiones físicas, se notan precisamente pues por donde sacaron la barra, donde atravesó, las costuras que le hicieron sobre la cara y pues evidentemente tuvo un cambio o un impacto en cómo se sentía y se veía, ¿vale? Tal como señala el doctor Kotowitz, es muy probable que al menos una parte de sus cambios de conducta se debieron al impacto social que conlleva ser visto por los demás como alguien que le falta una parte del cerebro. Como siempre es difícil deslindar los aspectos biológicos de los que son naturales, sociales y culturales, ¿vale? Entonces, ¿qué les parece este caso?
¿Cómo ven precisamente este caso? Adelante, Carlos. Pues te hace pensar y dar cuenta de cómo es que algunas áreas del cerebro pueden influir tanto en nuestra personalidad, ¿no? Y como decía que incluso ahí pues, se presentaba como, podría presentar también como un rasgo psicopático. Ajá. Claro, Entonces, cambia la pues, función del... Adelante, perdón. bueno, entonces pues también eso también presenta. Sí, ¿no? O sea, cambia la forma del cerebro por el accidente que hubo y pues hay una reorganización de todas las células, ¿sí? De la función del cerebro y pues se reorganiza todo y vuelve a funcionar, pero ya no va a funcionar exactamente igual, ¿vale? Entonces, esos son los aspectos que pues podemos notar. Miriam, adelante. Bueno, y también nos damos cuenta de que pues un accidente puede cambiar nuestra forma ahora sí como de pensar y que ya no tendríamos la misma mentalidad que antes, por así decirlo. Claro, ¿no? Cambia precisamente la forma en la que pensamos, somos, ¿no? Se pierde parte de nuestra memoria, también se pierde parte de nuestra esencia. Muy bien. Adelante, María Fernanda. Se me hace un tema muy interesante, bueno, el caso de Phineas. Ya lo había escuchado y también había escuchado, no sé si fue erróneo el dato, pero igual había escuchado que parte de su visión, bueno, su campo visual, lo había perdido y ya no podía ver como un campo visual tan extendido. No sé si sea cierto. Sí, sí es verdad, porque entró por aquí la barra y perdió prácticamente el ojo de arriba. O sea, la barra se fue así, entonces sí perdió esa parte del ojo. Entonces también eso hace que su visión hubiese quedado más reducida. Sí, entonces, pues sí, es un accidente pues muy lamentable que pues, le tocó pasar a él, pero que también a nosotros nos enseña en estas dos carreras, que es psicología, creo que hay alguien de pedagogía aquí, entonces serían tres, y también ciencias de la educación, que parte de la conducta de una persona, pues la vamos a encontrar precisamente en el cerebro. Sí, y que pues precisamente la conducta no es nada más un proceso en el que nos comportamos de una u otra forma, sino que precisamente hay muchos aspectos que llevan precisamente a que una persona se comporte, piense o actúe de una u otra forma, ¿vale? Braulio, también tienes la mano levantada, adelante. Podría ser que también que su carácter se hizo más rígido por lo que le pasa a muchas personas cuando envejecen, que se sienten como que mortales, débiles. Entonces el accidente lo pudo haber cambiado a un punto de en algún momento voy a morir y de qué me sirve disfrutar la vida. También, o sea, sí son muchas cosas que pueden tener, ¿no? Regularmente tienes mucha razón en lo que estás mencionando ahorita, cuando una persona sufre algún accidente o en su defecto tiene cercanía con personas que han muerto, que también son jóvenes o muy jóvenes, pues también tienden a tener ese tipo de pensamientos y cambios precisamente en su comportamiento. Entonces el comportamiento siempre va a estar afectado, va a estar asociado precisamente con ese tipo de aspectos, ¿vale? Entonces, vamos a continuar y vamos a ver precisamente. Estoy cambiando mi pantalla, pero no sé si es mi celular el que no me ha cambiado la pantalla o realmente es así. Yo le estoy proyectando una neurona, ¿sí la pueden ver? Sí, Sí se ve. profe. Ok, Sí. perfecto. ¿Sí? Entonces, quiero nada más hacer hincapié en algo. Este es el esquema más básico que nosotros podemos ver de una neurona. Sin embargo, las neuronas no necesariamente se ven así. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de cómo se ven o se pueden ver las neuronas, porque vamos a encontrar neuronas de todo tipo, pero digamos que el esquema más sencillo de una neurona es el que estamos viendo aquí. ¿Vale? Ahora, primera pregunta, ¿dónde encontramos las neuronas? ¿En el cerebro? Ok, muy bien. Pero también no solamente las vamos a encontrar en el cerebro. ¿Alguien más sabe dónde? Existe un campo neuronal, ¿no? Y bueno, Ajá, justamente es la sinapsis, la conexión de las ajá, neuronas. muy bien. Pero también las vamos a encontrar precisamente en nuestra médula espinal, ¿vale? Recuerden que precisamente la neurona es
prácticamente la unidad más pequeña de todo nuestro sistema nervioso y va a configurar nuestro cerebro, y que precisamente a través de esto que se llama dendritas, que ahorita vamos a explicar más a detalle, se va a unir con otras neuronas para hacer este proceso de sinapsis, que es unión de distintas neuronas para transmitir información, ¿vale? Entonces vamos a darnos cuenta que número uno, una neurona es una célula humana. Bueno, célula de cualquier ser vivo, y la vamos a encontrar principalmente en el cerebro, ¿vale? Y es una célula muy diminuta que estudios anteriores decían que solamente tenía que nosotros ya nacíamos con un número determinado de neuronas y que al momento de morir ya no se regeneraban. Estudios actuales han demostrado que precisamente las neuronas sí se pueden llegar a regenerar, pero que también no es un proceso sencillo y que precisamente muchas acciones de la vida humana hacen que precisamente nuestras neuronas puedan morir fácilmente, ¿vale? ¿Saben cómo qué hacemos que nuestras neuronas mueran? Drogarse. Muy bien, las drogas, sean legales o ilegales. ¿Por qué hablamos de legales e ilegales? También el golpearse en la cabeza o no tener una buena alimentación. También la buena alimentación o mala alimentación repercute. Sí, nada más hago hincapié en esta. Recuerden que existen dos tipos de drogas, por lo menos aquí en México las consideramos así: drogas legales y ilegales. Las drogas legales son aquellas que yo puedo consumir y que no tienen una repercusión legal, es decir, que están permitidas por el gobierno, como cuáles: alcohol, cigarro. ¿Vale? Son como las básicas que por lo menos en México están permitidas, y que precisamente el consumo continuo de alcohol y también el fumar mata las neuronas, ¿sí? Y también precisamente las otras drogas que no son legales también las va matando, ¿vale? También muy bien de la alimentación, algo muy interesante que quiero hacerles también saber es que precisamente el cerebro necesita, por lo menos durante los primeros 3 años de vida, alimento suficiente y sustancial para poder desarrollarse ampliamente. Sí, regularmente pues vamos a encontrar en un primer momento pues la leche materna, que va a tener todos los nutrientes que van a ayudar a que el cerebro se siga fortaleciendo por lo menos al inicio. Y también tenemos que consumir alimentos que sean ricos en un mineral que se llama hierro, ¿vale? Para que nuestro cerebro se fortalezca. Personas que no tuvieron una buena alimentación durante sus primeros 3 años de vida van a tener un déficit cognitivo a lo largo de toda su vida, ¿vale? Aunque coman lo mejor ya después de sus primeros 3 años de vida, pues ya no van a poder llegar a su máxima capacidad, como si lo hubiesen hecho, ¿vale? Entonces por eso es muy importante la alimentación durante los primeros 3 años de vida, ¿ok? Entonces, nos vamos a regresar precisamente otra vez a la neurona. Entonces, como cualquier célula, pues va a tener un núcleo, ¿vale? El núcleo es donde vamos a encontrar toda la información. De hecho, la neurona es una célula muy compleja en la cuestión de sus funciones, pero muy sencilla en la cuestión de su forma, ¿vale? Por así decirlo. Vamos a encontrar que existe algo que está alrededor del núcleo de la misma célula, a lo que vamos a llamar cuerpo celular o el cuerpo de la célula, ¿vale? Y que regularmente va a tener esta forma como de huevo estrellado o de estrella, algo así. Regularmente es como lo que vamos a encontrar. Y vamos a encontrar que precisamente existen una serie de ramificaciones a las que vamos a denominar dendritas, ¿vale? Estas dendritas realmente son cortas y pueden extenderse para crear ramificaciones, lo que vamos a conocer precisamente como sinapsis, ¿vale? Las células pues regularmente se van a extender a otras células, las van a tratar de tocar y van a intercambiar información. Sin embargo, por lo general, las neuronas van a tener una especie, por así decirlo, de cola que va a ser más larga, a la que vamos a denominar axón, ¿vale? Así es como lo vamos a llamar. El axón va a ser más largo, va a también tener esa función de la sinapsis, pero va a ser encargado principalmente de poder enviar información,
¿A qué me refiero con enviar información? Si de repente yo necesito mover una parte de mi cuerpo, por ejemplo, un brazo, pues le voy a decir a mi neurona que lo mueva y la neurona va a enviar esta señal a través de este axón. Y este axón tiene como una especie de donitas, o de flotadores o flotis, como los queramos llamar, en el axón. ¿Ya los vieron? Sí. Estos tienen un nombre, no aparece aquí en este esquema, ¿vale? Pero tienen un nombre y se llama cubierta de vaina de mielina, ¿vale? Esto va a ser muy importante porque si precisamente esta vaina no existiera, bueno, pregunta, ¿saben cómo funciona nuestro cuerpo? O sea, realmente, ¿qué hace nuestro cuerpo para poder mover un brazo? ¿Qué tipo de energía necesita? El cerebro manda señales, ¿no? Para que pueda mover. ¿Y esas señales de qué tipo son? Eléctricas, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Eléctricas? Exacto, son eléctricas. Obviamente un voltaje muy, pero muy pequeño para poder mover precisamente cualquier tipo de músculo, ¿vale? O cualquier acción que nosotros queramos tener, ¿sí? Es decir, que nosotros funcionamos con electricidad, no somos ajenos a ella, pero también funcionamos con un voltaje muy, muy pequeño, por así decirlo, ¿vale? Incluso ustedes chequenlo, cuando una persona tiene un problema del corazón o se para por un infarto o lo que sea, lo que hay que hacerlo es reanimarlo principalmente a través del movimiento, pero en algunas ocasiones pues también necesitamos electricidad, ¿vale? Entonces, esto es muy importante precisamente para entender la función de la vaina de mielina. Regularmente pasa la electricidad a través del axón, pero precisamente si no existiera esta recubierta de vaina de mielina, el rayo o la electricidad o el impulso eléctrico se tardaría un poco más y también desgastaría precisamente al axón, ¿vale? La vaina de mielina lo que hace es que precisamente manda el rayo por encima del axón, ¿sí? Hace que el rayo funcione más rápido porque es como si fuese saltando en vez de solo dirigirse, sino que va saltando y ayuda precisamente a que se envíe más rápido la señal. Aquí pasa algo, personas que tienen problemas, sobre todo diabetes, ¿sí? Precisamente hacen que las vainas de mielina tengan problemas y se desgasten. No sé si ustedes han conocido a alguna persona que de repente tiembla mucho, sobre todo si tienen problemas de azúcar. ¿Por qué? Porque sus niveles de azúcar están muy altos y las vainas de mielina se desgastan, ¿vale? Y provoca precisamente que la persona tenga temblores involuntarios o movimientos involuntarios. Entonces da la importancia también de la alimentación, ¿ok? Y al final del axón existe algo que se llama terminal del axón, donde también hay una especie también de dendritas que van a enviar la información, ¿vale? Entonces ese es el esquema más básico precisamente que podemos encontrar de una neurona. Sin embargo, repito, las neuronas no solo son así, tienen distintas formas. Les voy a presentar de forma rápida, a ver si se alcanza a ver. Según yo ya estoy compartiendo otra vez pantalla, bueno, otra pantalla, a ver si ya se ve, donde estoy presentando diferentes tipos precisamente de neuronas. No crean que es una diapositiva, no, simplemente me metí a Google y puse tipos de neuronas y se van a dar cuenta que existe una variedad muy amplia precisamente de neuronas. ¿Ya las ven? ¿Sí? Entonces, todas estas siguen siendo neuronas, pues se dan cuenta, sí cambia mucho, por lo menos las que vemos aquí, más grandes, de esta a esta. ¿Ya vieron? Pero sin embargo, su función es exactamente la misma. Tienen también un axón, tienen un cuerpo celular y tienen dendritas ubicadas en diferentes formas. Entonces no vamos a encontrar una neurona exactamente igual, vamos a encontrar muchas y distintas formas de la neurona y cada forma de neurona pues también va a tener una función muy diferente. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda?
¿Mande? Ninguna. Ay, ¿no es ninguna? Ok, muy bien. Y ya nada más para ir terminando, me estoy pasando a la parte de nuevamente de la plataforma, ¿sí? Ya no voy a tener tanto aquí. ¿Por qué? Porque básicamente la siguiente infografía, que es de la unidad de aprendizaje 2, pues nos habla nuevamente de la agrupación de los componentes del cerebro, nos habla un poco acerca de las células, de las neuronas y también precisamente de las funciones que podemos hacer, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos en esta infografía y pues básicamente nos dice lo siguiente, que el sistema nervioso es una agrupación y componentes donde hay algunas células nerviosas que se encargan de la sinapsis, es decir, las neuronas, que también existen distintos áreas del cerebro, ¿sí? Como por ejemplo los lóbulos frontal, occipital, temporal y parietal, ¿sí? Que hay dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Curiosamente, el izquierdo controla el lenguaje y el cálculo principalmente, y el derecho habilidades espaciales y la música y la escritura. Y también el cerebro funciona al revés. La parte derecha de mi cerebro va a controlar la parte izquierda de mi cuerpo, y la parte izquierda de mi cerebro va a controlar la parte derecha de mi cuerpo, ¿vale? Entonces, está coordinando al revés, pero así funciona. De hecho, se dice que las personas que son zurdos pues tienen mayor habilidad en matemáticas porque precisamente la parte izquierda del cerebro pues controla pues esa parte, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos menciona ahí. ¿Ok? Entonces, voy a hacer lo siguiente. No va a haber tarea esta semana para que ustedes chequen, pero aún así chequen los apuntes que han visto en clase y la grabación. Recuerden que la grabación la van a poder encontrar cuando se metan directamente en la plataforma, le den clic a la materia y nos aparezca el apartado de noticias y mi calendario, ¿vale? Entonces yo ya me metí, solo que se ha tardado un poquito en cargarse la plataforma, pero aquí precisamente en este apartado van a poder ver la primera grabación. Para los que se incorporaron precisamente esta semana, la van a poder encontrar aquí, ahorita que me termine de cargar, ¿vale? Bueno, aquí en la parte de noticias y en la parte del calendario hay una actividad que se vence el día de hoy. Ah, ya se está viendo, ¿vale? Que es precisamente la de los lóbulos del cerebro. Entonces es una tarea que les había dejado. Entonces la vamos a dejar todavía esta semana. Para los que se incorporaron el día de hoy, pues la puedan realizar. Que básicamente es investigar los lóbulos del cerebro y las funciones del mismo, además del bulbo raquídeo y el cerebelo, ¿vale? Elisa, adelante, tienes tu mano levantada. Yo tengo una duda sobre los proyectos. ¿Usted nos va a dar la indicación de hacerlos o los tenemos que ir ya haciendo? Yo les voy a dar la indicación, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren revisar qué es lo que viene en la parte del proyecto, no hay ningún problema, pero todavía, pues estamos a muy buen tiempo. Se dan cuenta, pues prácticamente el primer proyecto se vence hasta el 22 de octubre, es decir, todavía tenemos pues muchos meses para poderlo, bueno, semanas, perdón, para poderlo realizar. Estamos prácticamente a un mes. Entonces, ya en las siguientes semanas vamos a ver un poco más de qué se trata el primer de este trabajo individual y los voy a ir orientando, ¿vale? Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, muy bien. Si no hay dudas, voy a hacer lo siguiente. Sí, para el pase de asistencia y que sea más rápido, les voy a enviar precisamente en el chat una pequeña liga. Es una liga de forms. Solo les estoy pidiendo datos muy básicos, ¿vale? Apellido paterno, materno y nombre, nada más. ¿Ok? Entonces, va a ser así para que sea rápido, no tengamos inconveniente y no esté así como uno por uno quién es el que vino. Entonces, les encargo por favor que puedan, poner nada más esos datos, ¿vale? Voy a apagar tanto mi cámara porque luego se tarda un poquito más en poder. Y sería todo. Entonces, nada, espérenme tantito en lo que se envía el mensaje de la liga. Ya lo estoy enviando y nada más alguien confírmeme que ya les está llegando.
Según yo, ya les tuvo que haber llegado. María Fernanda. Y voy a tener la